utilizan elementos extraños en la naturaleza que empiezan a dar muestras de agotamiento, que generan guerras y que no se recuperan porque están en cantidades microscópicas. La pantalla de un móvil, simplemente tocar el dedo y mover la pantalla, que en realidad es una ilusión óptica, es porque tiene una finísima capa detrás del vidrio de indio y de estaño. Ese indio es un metal extraordinariamente raro. Se produce en el mundo no más de 750 toneladas. 750 toneladas para todos los teléfonos móviles del planeta. Necesitamos supercondensadores para almacenar temporalmente la energía. Allí lo que tenemos es tántalo. Necesitamos que sean las baterías potentes y pequeñas. Entonces ahí tenemos litio. Necesitamos unos circuitos electrónicos muy finos, muy pequeños y desde luego muy precisos. Allí tenemos plata, oro, cobre, estaño, incluso paladio. También tenemos un GPS. Y como ese GPS necesitamos unas tierras raras. En esas tierras raras puede haber gadolinio, lantano, neodimio, praseodimio, etc. Hay que hacer cuentas y hay que decirle a las generaciones posteriores lo que estamos gastando. Son unas sustancias muy ricas desde el punto de vista del número de componentes que tiene. Probablemente estemos hablando de 50 o 60 elementos de la tabla periódica. Son elementos estratégicos muy importantes que en la electrónica está presente y muy especialmente, por ejemplo, en un teléfono móvil. Los móviles modernos, lo primero que tenemos que hacer en una planta como esta para reciclarlos es acceder a sus baterías. Ciertamente es bastante difícil, porque muchas veces tenemos que llegar a desmontarlos a porrazos. Los fabricantes tenían que definir y aceptar una política más de ecodiseño que facilite más el que las materias primas de esos equipos se puedan incorporar al sistema productivo más fácilmente y con menos costes. Están diseñados para que duren entre 1 año y medio y 2 años, cualquiera de estos aparatos. En 1 año y medio, 2 años tienes que tirarlo porque no se puede reparar, no se puede ni ampliar, no se puede hacer absolutamente nada con él. Incluso es más caro que comprarte otro nuevo. En fin, un sistema absolutamente lineal que va en contra de lo que es todo las políticas o el objetivo de economía circular. Los RAE, los aparatos eléctricos y electrónicos, contienen sustancias nocivas, como pueden ser las pilas, baterías, lámparas de descarga, el tóner, metales pesados. Todo eso tenemos que empezar a retirarlo en las primeras fases de tratamiento. Por ejemplo, las baterías botón, que tenemos en muchos equipos, baterías botón con mercurio, pues quizá 2 o 3 pilas de este tipo nos pueden contaminar uno de los pantanos que tenemos en Madrid. Es un material muy contaminante. Son equipos que todos tenemos en nuestra casa, una cafetera, una plancha, una impresora, un teléfono móvil, es decir, electrónica de consumo. La basura eléctrica y electrónica crece 3 veces más deprisa que la doméstica y es la más difícil de reciclar. Un frigorífico, un despertador, un antiguo televisor de rayos catódicos solo tienen en común que se enchufan o llevan pilas. Pero cuando se convierten en residuos pertenecen a la misma familia y se tienen que gestionar en plantas específicas para su tratamiento. El material está descontaminado y aquí lo que estamos haciendo es, en primer lugar, separar los plásticos y, en segundo lugar, obtener una serie de fracciones metálicas que en procesos posteriores nos permitan recuperar el hierro, el aluminio, el cobre, etc. Incluso podemos llegar a recuperar metales preciosos como el oro, la plata, el platino, etc. Conseguimos aproximadamente 30 y tantas mil toneladas de metales. Eso es un volumen muy importante para el ciclo económico.
En España, al igual que en Europa, estamos recogiendo por vía legal el 45% de lo que se pone cada año en el mercado. Es decir, de lo que se vende, prácticamente la mitad lo hemos recogido y lo hemos tratado. Lamentablemente, casi en un 30 y tantos % acaban en circuitos ilegales. La media europea, estudiada por la Interpol en un informe que hizo hace 2 o 3 años, cifra el residuo ilegal en torno a un 30-33%. Al comprar un aparato eléctrico o electrónico, tenemos derecho a que el comercio que nos lo vende se haga cargo del viejo sin coste adicional. También podemos llamar a un chatarrero autorizado o llevarlo a un punto limpio. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, traigo cartón y madera. Vale. Mira, papel y cartón aquí, ¿vale? Vale. Por los robos en los puntos limpios, yo lo puedo decir como dato, hicimos un estudio en Madrid y estudiamos 17 candados diferentes de los contenedores. Nos rompieron los 17 modelos. Solo al final un cierre hidráulico impidió que por la noche no entraran a robar el residuo. Es fuente de dinero, es fuente de tráfico ilegal, con lo cual pues los robos existen, claro que sí. Somos de la asociación Rivas Contaminación Cero y lo que hacemos es permanentemente tener mapeado el territorio de Rivas y de Madrid, en el límite con Rivas, para saber dónde se encuentran los vertidos, peligros de incendios, todos, e informar a autoridades, judicial, pero de forma constante. El colmo ya llegó cuando ocurrió el incendio del vertedero, que es que era totalmente asfixiante. Era un vertedero enorme, ilegal, que se había hecho a costa de que un señor cobraba para que dejara a la gente tirar basuras en un sitio que no estaba autorizado, ni estaba tratado, ni nada. A raíz del incendio del vertedero en el 2015 nos dimos cuenta de lo peligroso que es lo que tenemos alrededor. Mira, Fernando, es más o menos lo que ya había y siguen sin limpiar. Las mismas toneladas de neveras y neveras que están en todo este lateral y esto no hay forma. Un buen día estuvimos haciendo una de nuestras visitas y nos encontramos este montón de vertidos. Está todo lleno de cristales y de material que puede arder fácilmente, por lo tanto el peligro potencial es grande. Los gases que emana el frigorífico son peligrosos, pero dentro de lo que cabe el gas se disipa. Lo que no se disipa es todo el revestimiento que estamos viendo, que si arde es muy contaminante. Para ser un particular hay demasiados frigoríficos. Creemos que es algo más organizado, porque todo esto no cabe en una pequeña furgoneta en particular. Ganan 2 veces, primero cobran el dinero de llevarlo a un sitio legal, segundo lo tiran en un sitio ilegal y ahora tenemos el problema de cómo se limpia, quién lo limpia y rehabilitar el terreno. Es absolutamente desolador. Es como una imagen tan tremenda, ¿no?, de lo que es una civilización de tirar, de usar, tirar sin ningún tipo de margen, pero además absolutamente ilegal. Es decir, todo esto que veis aquí eran televisiones absolutamente nuevas. Pero bueno, ya veis, dejan todo, dejan el cristal, dejan las pantallas. A veces nos hemos encontrado incluso los propios componentes electrónicos de ellas sin tocar. En el vertedero, ya sea legal o ilegal, se dispersan recursos valiosos de la electrónica como las tierras raras. La Comisión Europea ha incluido estos elementos en su lista de materias primas críticas. La tecnología avanzada y las energías verdes las necesitan, pero las minas no están aquí. En 1992, el presidente chino Deng Xiaoping dijo en una conferencia mundial: si Oriente Medio tiene el petróleo y gobierna gracias a eso, China tiene las tierras raras y van a ser el oro negro del siglo XXI. Y no le faltaba razón. Para haceros una idea, solo una televisión LED tiene en torno pues, a kilo y cuarto de esas materias primas críticas, de esas tierras raras.
Y esas tierras raras tienen unos precios oscilantes que son enormes. Imaginémonos una fábrica que trabaje en LEDs, que esté en Alemania o en Holanda, van a tener ese problema, ¿no? Si sube el precio un 40%, no puedes subir el precio de tu LED un 40% en el mercado. Sistemas de comunicación, sistemas de guiado de satélite, sistemas láseres. Hablamos, por ejemplo, del lantano. El litio también está hasta para los nuevos sistemas de desarrollo de energía nuclear y un largo etcétera. O sea, tenemos esa gran dependencia basada en esas propiedades tan específicas y en que están solo localizadas esos yacimientos en ciertos sitios. China tiene el 47% de las reservas mundiales de tierras raras. Y al final es el que produce para todo el mundo un 90-95% de esas tierras raras. Europa tiene una dependencia casi absoluta y 3 maneras de amortiguarla: reciclar más y mejor, sustituir esas materias primas por otras menos críticas o recurrir a la extracción mineral. El reciclaje de materias primas críticas está íntimamente relacionado con lo que llamamos la minería urbana. Al final hay tanto o muchas veces incluso más materia prima crítica a nuestro alrededor y más fácil de reciclar y de recuperar que lo que está por extraer. El problema es tan acuciante que existe una alianza estratégica a nivel europeo en la que este instituto de investigación juega en primera línea. Uno de sus proyectos más importantes es sobre el tungsteno, un material refractario al que también conocemos como wolframio. Los metales refractarios, en casi la mayoría de las aplicaciones que se utilizan, son muy difíciles de sustituir, porque precisamente tienen esa propiedad refractaria, que es que son capaces de operar a altas temperaturas, que no hay otro mineral en la Tierra que sea capaz de resolver ese problema. Hablamos de las turbinas de los aviones, las turbinas de generación eléctrica, hablamos de cualquier aplicación donde haya una aleación que funcione a alta temperatura, ahí hay materiales refractarios y prácticamente casi la totalidad son tungsteno. Tungsteno, increíblemente crítico, no se puede sustituir, es muy difícil de reciclar, por lo tanto tenemos que extraer. Y ahí es donde entra Castilla y León y el gobierno de Castilla y León, que está haciendo una apuesta muy importante, porque geológicamente Castilla y León, junto con la frontera de Portugal, estamos ahí hermanados, tiene el 10% de las reservas mundiales de tungsteno. Hay una empresa que se llama Saloro, que va a abrir en Barrueco Pardo una mina, ya está empezando a hacer operaciones, una mina de tungsteno que permitirá incrementar casi en un 3, un 5% a lo mejor el suministro de tungsteno en Europa. No va a suceder en una década o en 2. Quizá no lo viva nuestra generación, pero si no hacemos algo ahora, quienes vienen detrás de nosotros van a conocer la primera crisis mineral de la historia. La palabra es eficiencia de los recursos, economía circular y modestia. Economía de los recursos porque hay que diseñar tratando de consumir lo menos posible. Además, hay que diseñar para reciclar y además hay que hacer que las cosas duren. Esto es fundamental porque la tecnología es necesaria, pero la ética es tan necesaria como la tecnología.